Bueno, yo de los frailes estuve un poco tiempo, porque ya recuerdo que había un fraile que era más malo, pues nos pegaba con un palo y ya nada, no. Y fuimos, nos dieron en el Palacio de Gaiztarro, que había la Señorita María, que por cierto cascaba mucho, pero a mí nunca me cascaba, porque resulta que me veía, ella desde el palacio, veía que como a mí le ayudaba a mi madre en la huerta, porque traía las plantas antes de preparar la tierra, y primeramente había que plantar las plantas, y ella me decía, yo a ti no te puedo ¿eh? exigirte porque siempre estás ahí a tu madre. O sea, me perdonaba algunas notas y tuvo la delicadeza, la señorita María, de apuntarme para contadores, que había una escuela profesional. Y ahí terminamos la carrera, ¿no? Éramos 12, luego hubo una promoción de 24, pero luego siempre hemos sido los más elegidos, ¿no? Y yo no era de los espabilados, pero tampoco era tonto, no, pero salí para adelante.